es como el amor, o sea, tener una comunicación con Dios, saber que estás con Él, nadie te lo puede decir, solamente tú lo puedes sentir y es el momento cuando puedes decir, es ahora, ¿no? Para que la gente lo entienda, tú que lo has sentido y que lo hemos sentido, ¿cómo lo reconoces cuando ya hay algo? Estoy segura que hace un llamado donde, como estar enamorado, te voy a poner ese ejemplo. Así es. Estás enamorado, nadie te puede venir a decir, Rafa, ¿estás enamorado? No, espérame, pues si no lo siento, ¿cómo voy a decirte? Y tú no puedes explicar el amor, pero sabes que existe. Es lo mismo con Dios. Y es un camino largo, Rafa, de aprendizaje. O sea, ser cristianos al principio es como vamos a lo mismo, el enamorarte. Al principio estás súper ilusionado, quieres hablarle a todo mundo de Jesús, quieres compartirle a todo mundo tu experiencia y además todo el mundo se te queda viendo así como, híjole, no, ahí viene esa, ya me va a decir que es cristiana. Pero es normal, porque estás en ese enamoramiento. Primer amor. Sí, que tu primer amor. Pero para madurar en Cristo son años, Rafa. Claro. Años, la verdad.